Bueno, Pescanova y NCG, porque yo cuando hablaba de las cicatrices de la crisis, claro, cuando echamos la vista un poco atrás y vemos qué cosas se han ido cayendo en los últimos tiempos, pues la verdad es que la lista apabulla. Hablamos en esta ocasión de Pescanova y de NCG, pero habría que incorporar algún que otro cadáver en el armario de la crisis aquí en Galicia. Vamos a recordar la situación a la que se enfrenta con carácter inmediato tanto la gran multinacional pesquera gallega como la única entidad financiera que más o menos todavía nos queda si excluimos al Banco Echeverría, que después se enfadan. Marina Chiavegato, empezamos por Pescanova. ¿Qué va a pasar o qué ha pasado en los últimos días con la multinacional? Pues ahora empezamos con Pescanova y con los 1.667 millones de euros, que son el tamaño del agujero financiero que tiene ahora mismo Pescanova. Según Deloitte, su deuda asciende a 3.600 millones, más del doble de lo que la empresa había declarado a la CNMV. Así nos ponemos en situación y tenemos una primera idea de la dimensión del problema, pero a todo esto hay que añadir las fianzas. El juez de la Audiencia Nacional ha impuesto fianzas millonarias de responsabilidad civil a directivos y sociedades del grupo que suman más de 1.200 millones de euros. Por ejemplo, para cubrir la hipotética condena del presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, él tendría que depositar en el juzgado 179 millones de euros. Pero las fianzas no se quedan ahí. A la propia empresa Pescanova se le exige casi 55 millones de euros, una cantidad tan elevada que equivale a casi todo el préstamo puente que la empresa había firmado a finales de julio. La línea de crédito ascendía a un máximo de 56 millones. Ahora la empresa está en una situación límite y la banca Fernanda no descarta su liquidación. Bueno, Pescanova, uno de los grandes problemas que en estos momentos tenemos planteado. Ya les adelanto que mañana La Voz de Galicia da mucha información sobre la situación de la empresa y les adelanto un titular. Los accionistas de Pescanova pueden encontrarse con que su inversión vale cero. Es una de las cuestiones que mañana aborda La Voz de Galicia en sus páginas de economía. Hay otro problema, otro quebradero de cabeza que tiene que ver con el futuro del sistema financiero gallego y con la traída y llevada subasta de NCG. Cuéntanos, Marina. Pues Fernanda, Nova Galicia está en plena cuenta atrás para su subasta prevista para el próximo mes de octubre. La venta de su filial Evo Banco es algo inminente y es un anticipo de lo que vendrá a continuación. El FROB, que es el dueño de Nova Galicia con más del 63% del capital, llevará la entidad a una subasta pública, una operación que ya tiene algunos asistentes confirmados. Santander, BBVA y La Caixa participarán de esta puja junto a un grupo de 5 fondos de inversión anglosajones con el Guggenheim al frente. Ahí es cuando empieza el tira y afloja. El presidente de NCG, José María Castellano, lleva meses negociando con los fondos internacionales, mientras que el Gobierno y el Banco de España prefieren que sea una entidad española. Caer en mano de un grupo financiero de nuestro país supondría un severo ajuste a la red y a la plantilla y también perder a Galicia como referencia. Un fondo extranjero posiblemente, Fernanda, evitaría este escenario. Pues gracias, Marina. Gonzalo, vamos a ir a hacer una ronda con las dos cosas. Os pido, por favor, brevedad. Pescanova, ¿cómo lo ves? Pescanova, muy mal. ¿Posibilidad de liquidación de la compañía? Hombre, cuando una empresa entra en concurso de acreedores, lo más normal es que acabe en liquidación, de entrada. Esa es la situación estadística más real, ¿no? Puede haber partes, desde luego, que tienen interés, evidentemente, aparte hay un montón de... Es decir, puede haber partes del negocio que pueden tener una salida de futuro y además hay inversores extranjeros que ya han manifestado su interés, por lo tanto, habrá que ver lo que se puede hacer, pero desde luego el riesgo de liquidación está encima de la mesa. Estamos hablando de un desfase patrimonial terrible, de cuentas incluso de facturación, e incluso cuando los inversores han hecho las operaciones o las apuestas, han mostrado interés, lo estaban haciendo creyendo que la facturación de los últimos años era toda real y ahora estamos hablando de que incluso las facturaciones y que el valor de la empresa era un 75% menos de lo que se registraba desde el 2011. Te hago dos preguntas concretas con respecto a Pescanova. ¿Cómo es posible que haya pasado esto, hablando como hablamos de una empresa cotizada además, y la liquidación de Pescanova, qué supondría para la economía gallega y para Galicia? Bueno, la primera, para ir muy rápidamente, la primera cuestión ha pasado pues porque ha habido unos gestores que en vez de declarar el preconcurso, el concurso de acreedores en un momento anterior, pues han intentado falsear todo para ir salvando toda la época mala, quizás pensando que en algún momento del pasado consiguieron algún tipo de política de apoyo que les permitió salir de situaciones excepcionales, y yo creo que eso es lo único que cabe, que uno se mete en un enrocamiento de situaciones falseando cuentas y que de repente llega a una situación inadmisible. Por lo tanto, los gestores, máxima responsabilidad, y al lado de ello, evidentemente,
simplemente un regulador que no ha funcionado, los sistemas de Una la vez Comisión más. Nacional, para todo tipo de cuestiones, por no alargarlo. La liquidación que supondría. El tema de la liquidación, a ver... Casi, o sea, económicamente y psicológicamente. Bueno, casi. la situación, el Pescanova ya está muerta, como la que hemos conocido. Ese grupo empresarial que era Pescanova, hoy por hoy ya no tiene esa viabilidad. Vamos a ver qué ocurre en la Junta de Accionistas que va a haber dentro de unos días, en la cual ya hay tres opciones, porque se plantea ahora un grupo de pequeños accionistas, Sí. por otra parte Down, por otra parte Fernández de Sousa, que va a presentar ahí un planteamiento. Entonces, cuando quiero decir muerta, no estoy diciendo que no haya alguna parte o una reformulación que pueda salir. Lo que hace Deloitte, lo que está diciendo es que lo que hay es que reestructurar el grupo y que a partir de ahí pueda haber una nueva reformulación con acreedores, en lo cual hay partes de la empresa que pueden tener salida. No estoy siendo pesimista, pero que esto no va a seguir siendo la Pescanova de la que hablamos, eso lo tenemos todos medianamente. No podemos negarlo, porque negarlo sería cerrar la realidad. Entonces, entre el cambio radical que va a haber, que va a ser muy fuerte en cualquier caso, y la liquidación, habrá que ver lo que hay, porque aunque no se liquide, habrá que ver lo que quede. Yo creo que el objetivo es intentar mantener dentro de Galicia el núcleo de una empresa de referencia que ha sido durante mucho tiempo en alguno de los ejes y desde luego el empleo en todos los lugares, pero especialmente el empleo de los trabajadores, de la parte de los trabajadores que están en territorio gallego. Y sobre la cuestión... tengo que hablar tamén da cuestión de... No, despois hablamos de NCG. Carlos, rápidamente, Bueno, por que hai que favor. evitar a toda costa é que se meta máis dinheiro dos contribuintes nunha empresa que está demostrado que foi nefastamente xestionada, en parte, na miña opinión, como consecuencia de recibir moito dinheiro baixo corda das caixas de aforros que estaban controladas. Recordemos que as dúas caixas de aforros estaban presentes no Consello de Administración de Pescanova e probablemente non como única causa, pero unha das causas de que Pescanova acabase así, pois é esa. Despois, a Pescanova idílica que todos, na que todos creíamos non existía, non? Porque resulta que estamos descubrindo que había un buraco morrocotudo e ese buraco ahora mismo pues, terán que ir á liquidación e para min é a mellor solución dadas as cifras de débeda que se está barallando, porque a alternativa sería unha especie de rescate público e, desde logo, meter dinheiro dos contribuintes nunha empresa que creou por mala xestión un braco de semejante tamaño, pues sería algo inasumible. Julio, rápidamente, por favor. Bueno, un poco en la línea de lo que está diciendo. Decía, a mí me parece que para Galicia es una pérdida enormemente importante, irreparable, que ya ha sucedido, y que probablemente el futuro que le espera a Pescanova sea que sea una empresa troceada y vendida por partes para poder resarcir a toda esa gente que le prestó a la empresa sobre 5.000 millones de euros, ¿no? Manuel, la posible liquidación de Pescanova ten que ver ca crise económica ou non ten nada que ver ca crise económica? Secundariamente, quero decir que é posible que se non hubiera estoupado todo, se non hubiera unha crisis de Porque consumo... eles non teñen un problema de colocación de produto, de falta de no. rentabilidade. Aí hai un problema que, ainda que se quera falar do público, dos reguladores, hai un problema que hai un sector que ten un nome e un apelido, que estafou os restos dos accionistas, os traballadores, a sociedade galega, a todo o mundo, non? Porque fixo trampas cas contas. E hai unha empresa auditora que é cómplice, como foi Artur Andersen da Enron, que se disolveu. E aí hai unha estafa dun empresario privado o consulto do país. Eu creo que eso non se pode liquidar. Aí hai valor. En Pescanova hai valor. Por complicidade pública, da Xunta que sempre estivo detrás... Non sei, pero digo que hai un responsable que é o que estafa, o que engaña, o que formula as contas. Eso non se pode liquidar. Aí hai valor. Aí hai valor de produto, de procesos, de coñecemento, de persoas, e iso ten que ser salvado, non? Eu estou da liña de Gonzalo, liquidar non ten sentido, facer unha operación no sentido de recuperar cartos para estos 3.700 millones de euros creo que non é exactamente posible. Eu creo que no principio xestor de Deloitte, que son os que levan a xestión, ten que ser o de salvar o maior número de plantas, de postos de traballo, aínda que, é duro decirlo, aínda que se está desmembrando o grupo e buscando liñas de negocio individuales. Liquidación, claro. E non ten por que ser mala. Trocear a empresa non ten por que ser mala. E creo que aparte dos aspectos que se apuntaron aquí, de mala xestión, de fraude, todas as cosas, que todo suma,
o modelo de negocio é un modelo que moitas veces se mima, é dicir, o feito de ter unha empresa totalmente integrada, que desde que pesca o peixe hasta case que o distribui ou vende, eso moitas veces pudo ser a causa de error, porque Pescanova tiña que venderse a sí mismo o peixe, o Pescanova tiña que comprarse a sí mismo o peixe, e o mellor podía ter máis barato noutro sitio, ou podía comprar máis barato noutro sitio, podía producirlo de outra forma, é dicir, por que tens que ter integrada toda a produción? Pescanova o mellor o que sabía facer era pescar, ou o mellor o que sabía facer era peixe rico e sabroso, pero non ten por que sabía facer dúas cousas a vez. Pero supo hacerlo durante mucho Sí, tiempo, hasta los xa se viu últimos que años. no. Hay una gestión que xa no se quiere viu decir que que no no. supiese que no pudiera ser la línea de producto. No, pero xa se viu que no, porque non tuvo que recurrir sempre a subvencións multimillonarias, era unha especie de empresa nacional, un campeón nacional que lle chaman, que era unha especie de empresa emblemática, financiada por Caixas de Aforro, subvencionada polo goberno, mimada como unha empresa. Marca que Galicia, con outras empresas parecidas, tipo Vieira, non se fixo igual, non se trataron igual de ben, pero era como un escaparate da pesca galega, e ese modelo de integración perfecta non ten por que funcionar sempre, porque hai a idea que temos que facelo todo, fechar os ciclos de valor, eso é un erro. É como se Zara fabricar as telas, non? Sí, como se Zara fabricar as telas e despois tirar tamén as ovellas que fan e a lana. Eso non ten por que funcionar. Pero tampoco tiene por qué negarse que puede haber el que funcione. No seas tampoco maximalista tú en un criterio genérico. O sea, que esa non ten por que ser a causa do fracaso do modelo. Pero é unha delas. Lo que pasa que a mí, non só as outras. no, si me permitís terciar, es decir, el tema de Pescanova me parece que está mucho más relacionado con una época de abundancia de dinero, de tipos de interés enormemente bajos y que de alguna forma permitieron una expansión a lo loco. Con el éxito del modelo. Vamos a seguir avanzando porque si no, NCG, empiezo por ti. NCG. ¿Qué va a pasar? Que ya vendan o que paguen máis, pero que non se metan os políticos no medio. Así o digo tamén. No, porque ao final... Espera que me va a dar la risa. Me temo que llevan dar por criterios políticos a algún banco amigo e iso que non quero eu. Non sei se o fondo... Eu son grande defensor dos fondos buitres, entón non sei se son buitres ou non, pero estos fondos a min gustan máis que os outros. Pero aparte desos defendo os fondos buitres. Os buitres son un animal moi sano que limpia a carroña e evita que se propaguen as infeccións. Ten moi mala prensa. Pois isto algo semellante fai. Liquida as cousas ordenadamente e ponga a andar cousas que funcionan mal. E este tipo de fondos non creo que sean do tipo buitre, pero a mí gustan máis outros fondos que o... Para Galicia sería máis interesante este modelo? Galicia, a mí non me gusta falar en términos de Galicia, porque Galicia non existe. No, pero estes uns argumentos para defender a dos fondos buitres. Que? Que uns argumentos para... Non implicaría... Porque outro me temo que vai ser unha decisión de corte político, que lle van dar a un banco que lle deba algún favor ou algo cosa polo estilo, e iso ainda vai ter costes engadidos, vai ser unha especie de regalo político detrás. Brevemente, por favor. O sistema de subasta, logo, é o mellor, por eso casi nunca se usa en España, porque dificulta darlle os amiguetes, porque se dá o mellor postor é máis difícil darlle os amiguetes, porque non sabe exactamente cal vai ser o mellor postor, e se o mellor postor é o fondo de investimento estranxeiro, mellor que mellor, porque a empresa, conservaría unha autonomía, os galegos terían un mercado financeiro máis competitivo, posto que senón teríamos un problema grave de concentración se NCG acabase en mans do Santander ou do BBVA. Entón, a partir de aí, a favor do subasta como método de adxudicación, sempre que cando non este manipulada, que querería velo eu para creelo, e despois, se dentro dese contexto gaña o fondo internacional, tanto se xa fondo abutre como fondo de outro tipo, pois eu alegraríame. Gonzalo, el hecho de que haya tantos novios significa que el negocio está bien. Todo el mundo quiere, por lo menos, decir que la novia tiene algunos pretendientes. La novia o el cierto novio. que la novia con una dote muy grande del padre y ayudada y con un Yo par no de quería ir por remiendos, ese tránsito tan conservador. O sea, No, pero que haya novio no quiere decir que haya novia, a lo mejor puede haber novio. No, pero bueno, o novio, Claro. sí, no me refiero. No, eso no es el mayor problema, olvídate. No, por eso. Eso es lo de menos. En todo caso, a ver, hombre, entiendo que esto ya lo escuché una vez diciendo que él es un gran amante de los buitres, ¿no? Y que le parece un animal. Pero tú no meterías un buitre en casa. En casa non, pero para teño ovellas ali mortas ou así, creo que é mellor que hai, non? Para que te limpiara el patio. Para limpiar a carroña, sí. Bueno, lo que quería decir... Que metes ovella morta dentro da casa ou así, ou que... Yo lo que quería decir es que si yo creyese que los fondos... Yo si creyese que los fondos son fondos buitres en el sentido tradicional, ya lo sé yo, por eso hacía la broma de la cuestión. Yo quiero decir que si esto fuesen fondos buitres, yo no querría que hubiese unos fondos buitres, aunque fuese una subasta, que se pudiesen llevar... O sea, tú eres partidario de uno de los españoles. No voy a... Yo lo que quiero decir es que yo quiero creer, sin tener información detallada, porque todavía no sabes lo que ocurre, de quién configura esos fondos. Quiero creer, y es lo que al menos han trasladado algunos de los referentes de la entidad del banco, que esos fondos no son fondos buitres en lo que se ha calificado buitres en los mercados financieros habitualmente. Ya. Es decir, fondos buitres son los que compran algo en una subasta y al día siguiente se deshacen de él. Si ese es el escenario, pues yo no quiero ese buitre en mi casa.
lo quiero bien lejos, no quiero un buitre que me venga a devorar a mí como si... Tal. Lo que sí se trata es de que si hay unos fondos de inversión financiera que pueden dar ciertas pautas de estabilidad y desde luego con un compromiso de permanencia y demás, entonces sí puedo crearlo. El tema de la subasta, bueno, yo claro, los defensores del mercado, hoy estoy aquí en una empanadilla entre dos liberales, están aquí el 100% de los liberales que hay en Galicia. Tan liberales como yo dos, yo creo que no hay caso. Pero yo estoy bien aquí a gusto entre ellos y lo que sigue diciendo, tanto liberal, esto de las subastas es maravilloso, pues bueno, yo creo que para mí no es fundamental en clave de Galicia, en clave del territorio, en clave del país, el hecho de que alguien ofrezca 5 millones de euros, o 2 millones o 1 millón de euros. Es decir, 1 millón puede decantar una subasta y puede ser una mala opción. Y por lo tanto creo que hay otros muchos valores que hay que tener en cuenta detrás de una operación, cuáles son los objetivos de quien entra, cuáles son los planteamientos, si el rendimiento se busca a corto plazo, si a largo plazo, si es una inversión tal. Yo quiero creer que los responsables que están ahora en la entidad lo que están es pensando en clave. Alguien dice que puede ser interés de ellos, pero en todo caso, interés también de la cúpula supone mantener la estabilidad y la pervivencia de esa cúpula dirigente y por lo tanto puede ser una opción. Y me gustaría desde luego entender que si esa es una opción que da cierta estabilidad y cierto núcleo de decisión a la cúpula actual, aunque sea con fondos de fuera y cierta estabilidad, no sería mala, pero no puedo decir más. Os pido un titular. No me gustan os fondos de investimento extranxeiros porque están cheos de sospeitas. Non me gustaría que o oligopolio financiero español mercara esta entidade, botara a miles de traballadores á rúa e ademais fixera oligopolio financeiro. Non sendo posibles esas dúas solucións, hai unha, que é o mantenimento como banco nacionalizado. Julio, igual de breve, por favor. Así de breve, yo creo que aquí hay un bocado más grande que otro. El pequeño es Evo, que muy probablemente, digamos, tenga ficha bancaria, que es un pequeño problema jurídico que hay ahí, y que han manifestado por él los fondos extranjeros su costo. Muy probablemente, un poco tratando de contestar la pregunta qué es lo que va a pasar, cómo va a quedar esto. Evo se lo lleven los fondos extranjeros. Evo que ya se creó para que fuera vendido. Para que fuera vendido. Y NCG Banco, pues muy probablemente se lo quede un banco. Yo no soy en absoluto partidario ni de fondos, ni buitre, ni sin buitre, ni nada. Es decir, yo creo que hacer banca es una cosa muy aburrida y muy seria. No, debería ser muy aburrido, últimamente no es nada aburrida. Y si se lo queda, digamos... o sea, para mí, digamos, lo mejor que podía pasar para los clientes y para el sistema financiero español en su conjunto es que se lo quedara una institución financiera. Bueno, pues estamos... Estos bancos están participados por fondos de estos también, ¿eh? Sí. Estos bancos están participados. Dejadme que avancemos un poco porque hay un asunto que tiene que ver con la banca, con algunos bancos nacionalizados, como es el caso de Bankia, y que tiene que ver con una actividad en la que somos los mejores, dicen algunos, que es el fútbol. Esa capacidad infinita que el fútbol tiene de acumular dinero y de pagar cantidades absolutamente impresentables por las personas que juegan en los diferentes equipos. Ayer teníamos ocasión de comentar ese interés de un eurodiputado belga que pretende denunciar el fichaje de la última gran estrella del Real Madrid, fichaje que va a ser financiado, que ha sido financiado a través de Bankia, como saben ustedes, banco nacionalizado. Ha habido más noticias hoy a través de un estudio que se presentaba en Barcelona y que trata de arrojar luz sobre esta absoluta paradoja que se está produciendo en el mundo del fútbol, con los fichajes más importantes de la historia que se han producido precisamente este año 13 con la que está cayendo. En plena crisis económica, el fútbol español sigue inmerso en operaciones estratosféricas. La Liga BBVA consigue el récord histórico de una liga en el mundo del fútbol en ventas con valor cercano a los 500 millones de euros. Y de esos casi 500 millones, algo más de 100 concentrados en un solo jugador. Resultados tan paradójicos como que en el 2013 se haya batido el récord del fichaje más caro de la historia, ¿no? Habla de Gareth Bale. Su fichaje por el Real Madrid ha dado la vuelta al mundo. El europarlamentario belga Dirk-Jan Epping denunciaba que sea Bankia, banco nacionalizado que ha recibido 18.000 millones de euros del rescate europeo, quien financie la operación a un club, el Madrid, que acumula 600 millones de euros de deuda. El Real Madrid es el equipo que más ha invertido en Europa en este mercado, con 183 millones de euros. El CSIC español, que necesita creo que 75 millones para no dejar de operar, pues que con esos 100 millones sería salvado, ¿no? Las cifras del fichaje de Bale han escandalizado incluso al técnico de su eterno rival, el Barcelona. Los números me parecen casi una falta de respeto para el mundo en general.
que también debe lo suyo, 483 millones de euros. Aquí en Galicia el Deportivo debe 156 millones, de ellos 93 a la Hacienda Pública, lo que ha desembocado en su entrada en concurso de acreedores. Un procedimiento al que también se acogió el Celta, que llegó a acumular 84 millones y al que le resta por devolver algo más de 13. Impresentable. Miguel. No. Ay, mira qué cara me puso de lercho. No. Ah, no, no es impresentable. No. A ver, o mercado do fútbol, claro, hai moita demagogia, bueno, decir, entendo que a xente se asombre con estas cifras e así. É unha puxa mundial. E os precios son mundiais. De que equipos estamos falando? Sí, do Real Madrid e do Barça? Es que como estuve en Bolivia e vin un país parado para ver o Madrid, como estuve en Guatemala e vin un país parado para ver o Madrid, é unha liga mundial, o sea, nadie valora tanto o xogador, pero todo o mundo valora un céntimo, 10 céntimos, moitos millóns de persoas valoran 10 céntimos a tomar unha cerveza nun bar para ver ese futbolista. Si queremos que sea un espectáculo, e a Liga Española é un espectáculo porque ten os mellores xogadores do mundo. Si non, sería unha pachanga, imaginemos claro, unha liga rápido de bolas, con Bale ali, non? Xa, pero pues todo isto, non habría espectáculo. por esta regla, en aras do espectáculo e en aras de que en Bolivia se paralice o país para ver o Real Madrid, perdona, é un negocio que dá emprego e é rentable. Xa, pero consentimos que non paguen a Facenda, por exemplo. Ah, no, eso no. Eso non, claro. Non me estou referindo a eso. Es un pequeno detalle. O escándalo que din que ese é moi caro. No, é un negocio. Que se Bankia... E probablemente que non sea mal negocio. No, Bankia o que non ten que meterse en negocios ruinosos como apoiar olimpiadas e trapalladas destas. O gallar non ya den. Así o digo. Así o digo, porque é unha cousa que me dá moita rabia. Aí non ten que meterse, pero si financia unha cousa que negocio é como comprar un buque. Nadie cuestionaría que Bankia comprar un buque. O sea, que estás convencido de que este señor vai ser rentable, non? Que eso xa se verá. Que costa... Non, xa se... Como un buque pode ser rentable ou non. Isto é unha operación de negocio, compras un activo que probablemente te rinda bastante máis co que che non quero debatir eu con Bastos, sino que quero que debatades vos. Julio, ti que pensas? Bueno, a mí o sea, yo estoy en esto con Bastos. Bueno. Es decir, decía que hay una empresa que... Esto es increíble. Fútbol, sí, no me gusta el fútbol. Eso sí que te lo acepto, ¿eh? Sí, es decir, yo de fútbol no entiendo absolutamente nada. Ahora, yo aquí lo que veo que es, que hay un banco que esté nacionalizado o no, es una menudencia, espera, que frente a un equipo de fútbol, como en este caso es el Real Madrid, que por lo que tengo entendido está al tanto, está al día con Hacienda y con todas las cosas, ¿o estoy equivocado, Manolo? No, dicho ya 500 millones. 500 millones. O sea, 500 millones, pero no son con el Estado ni es nada. Sí. Todos le deben a Hacienda, todos. Todos. Claro, bueno, entonces mira, mejor me callo, porque mira, si empezamos ya con esas cosas, déjame que diga. Le cedo la palabra a mi amigo Manolo. O fútbol en España é un escándalo. Todo o fútbol. Que aparte é un caso moi particular o de España. Sí. Quero decir que o Real Madrid ten os cartos porque le calificaron a Antigua Cidade Deportiva para construir esas 4 torres. En España se creou un tipo impositivo especial para atraer cerebros, ¿no? Tipo especial impositivo do IRPF do 21% para millonarios, e os cerebros o que viñeron foron futbolistas que pagan o 21%. A pesar de ter ese 21%, os futbolistas defraudan a Facenda Pública, como é o caso Messi, que acaba de pagar 5 millóns. de Messi, ¿no? Todo o que ten que ver, o que está ocurrindo en Coruña, que se está no reportaxe Deportivo, todo o que ten que ver con fútbol é un escándalo irresponsable, que é un insulto a unha sociedade que o está pasando como estamos pasando neste momento. Eu creo, ademais, que é tirar pedras contra o propio tellado, porque o que está pasando na Liga Española, e agora vou falar de fútbol, reflicte o que está ocurrindo na sociedade, porque hai 2 equipos, a oligarquía, a superélite, que son os que compiten, a clase media desapareceu dentro do fútbol, o Superdepor, que podía gañar nun momento dado a Copa ou a Liga, a clase media do fútbol desapareceu e está todo o mundo proletarizado, o sea, con capacidades de fichar xogadores baixas que fan que non haxa competición. Non sei por que se falaba de que temos a mellor liga do mundo. É falso, en España non hai liga de fútbol, en España é o Madrid e o Barcelona. Temos 2 equipos que se ven en todo o mundo. Sí, pero non hai liga de fútbol, é o Madrid e o Barcelona porque acaparan a riqueza
do conxunto da Liga, crean esa oligarquía, proletarizan ao resto dos equipos e nos quedamos sin Liga e sin competición. De todas formas, yo quiero decir, yo tengo la impresión, por lo menos es mi sensación, de que ese modelo, que en el caso de los dos grandes equipos es absolutamente llamativo, se reproduce a menor escala en los otros. Quiero decir, hay sueldos en segunda, por ejemplo, absolutamente fuera de la realidad y sin ninguna, desde el punto de vista de la ley del mercado, sin ninguna capacidad para que se recupere. Le mato con esa idea, que un futbolista, claro. Custe 100 millóns de euros e que gane o ano 15, 20 millóns de euros. É unha auténtica barbaridade. Eso é un escarnio. E da igual quen o pague, porque eso non pode ser. Eso é un insulto a inteligencia da ciudadanía. Que non acabo de velo. Non acabo de ver onde está o problema. É un activo que o que hai que ver é se rinde esos 15 millóns ou non. Se o rinde, ben pagado está. Se non o rinde, mal pagado está. Si los produce o no. Si os produce ou non, es que onde está. Yo creo que lo que aquí se está planteando, de una perspectiva muy promercado y liberal, el hecho de que Bankia sea una entidad nacionalizada, bueno, pues pone ciertas dudas de que debe hacer ese tipo de préstamos o demás. Quiere decir, claro, como una entidad se sabe que esto tiene una solvencia y va a dar rendimientos suficientes, aunque esté nacionalizada, puede prestar dinero si supiese tal. ¿Qué ocurre? Que, hombre, este tipo de problemas tienen sus riesgos y que además hay 3 variables o 3 niveles en los cuales hay que analizar un poco esto de lo que es la economía del mercado del fútbol. En primer lugar, en las cuestiones individuales. Yo me planteo, es decir, Bastos dice, como la gente quiere tal, pues cada uno pone su céntimo y esto se suma. Bueno, hasta cierto punto, yo creo que, además de analizar la realidad, a mí me gusta dar opinión sobre cómo funciona la realidad y a mí me preocupa también que una sociedad acabe generando todo su centro de atención o toda su mayor atención en estas cuestiones y que ese céntimo se ponga en cuestiones como estas y entre todos se genere eso y no en otras cuestiones que son mucho más relevantes para el bienestar y para un país y para los propios ciudadanos, que al final, pues como el fútbol también sabemos para qué sirve, como ya desde la tan manida frase de que es un opio, una fórmula de tener entretenida a la gente en cuestiones, pues es parte de cómo un sistema no funciona. En segundo lugar, porque además el sistema de mercado se aplica para aquí, también tiene burbujas. Y podemos estar en una burbuja que el mercado no detecta hasta que explota. Es cierto que en la medida en que las expectativas del fútbol pueden tener una tensión continua, pues no explota esa burbuja nunca, pero hay 1000 ejemplos de burbujas parciales en el mercado del fútbol y que puede explotar. Y en tercer lugar, porque yo... Que diga un dato aí. A metade dos equipos de primeira división entraron en concurso de acreedores. Vale. Porque eso es una burbuja. Y en tercer lugar, yo creo que, a ver, más allá de que ahora es lo que más nervioso, puede poner un poco más nervioso aún, esto de los individuos o de la burbuja, hasta lo puedes asumir. Yo creo que el problema es que el sistema de mercado no funciona en esto. Quiero decir con claridad, no, para ti no, ya sé que para ti es la Biblia de todo. Lo que quiero decir es que a mí, éticamente recomendable para una sociedad, a mí no me parece... ética son valores teus. Es mío, claro, pero por eso lo digo, yo no vengo a imponerte lo tuyo, pero igual que tú tienes el tuyo, que tu ética te dice solo vale el mercado, a mí déjame dar una opinión, mi opinión personal. Y mi opinión personal es que si al final lo que hacemos es, la economía ahora tiene una teoría del valor que solamente se hace por oferta y por demanda, pero tú sabes como yo que en la historia del pensamiento económico hay 1000 teorías de lo que es valor. Y el valor no se determina simplemente a través de la oferta y de la demanda. Y lo que quiero decir es que el valor que tiene eso, por mucho que satisfaga a la gente viendo el fútbol, es mucho menor para el futuro de una sociedad o para el bienestar de otras cuestiones. Y por lo tanto, ahí, si al final el resultado, claro, alguien me puede decir, ocurre también con un gran actor de cine, puede ocurrir tal, pero el fondo es que acaba siendo un sistema que en vez de poner el valor adecuado, que la propia sociedad pueda entender, porque incluso el que le gusta el fútbol, el que sigue el fútbol y paga para ir al fútbol, cuando le dicen que cobra 100 millones de euros, esto es una muestra de que el sistema no funciona. Y puede ser el mayor futbolero del mundo. Unha persona que non ve nunca fútbol, nunca. Como a mí, que non sei nada destas cousas. Pero máis ou menos, se fora por min, non ganaba unha peseta esa señora. Non ganaba un can. Quen? Ese Bale. Se fora por min, porque eu non pago nada, nin unha cerveza nun bar, nada. Cando hai fútbol no bar, de feito marcho. Pero, o sea, por mí non ganaría nada. Pero eu respeto que as demais personas non teñen criterio. No, lo que pasa es que no es que impoñer. El problema es que el sistema hace, no quiere decir que el resto, tú dices que no le pagarías nada. El problema es que no es que haya millones de españoles. Nadie paga, nadie valora tanto. Estaría dispuesto, es lo mismo. Lo que estoy diciendo es que no es que haya millones de españoles que estén diciendo que ese señor debe cobrar 100 millones de euros. Hay millones de españoles que lo quieren ver y el sistema hace que la agregación de preferencias de un sistema de mercado implique el valor para ese señor, pero no que cada uno de ellos, cuando tú le preguntes, ¿usted opina que ese señor debe cobrar? De acuerdo. Yo no. Pero de feito, por lo tanto, lo que quiero es que el sistema de mercado agrega preferencias individuales llevando a un resultado. Cada un deles paga un pequeno sobreprecio no precio da copa ou na cerveza ou o que tome. Pero lo pone el sistema para ver o partido. Non vai con os vales os veo cheo, non os veo concertos de flauta ni concertos de poesía. Concertos de flauta, digo, non o veo ni para recitais de poesía, xa me gustaría a mí porque me gusta máis recitais de poesía. Unha broma, o sogro de Bale está preso en Estados Unidos por estafa.
Bueno, que nos quedamos todos mucho más tranquilos. En fin, un asunto que va a traer cola. Hay una iniciativa no solamente de este eurodiputado belga del que hablábamos, sino también del Grupo Socialista Español en el Parlamento Europeo, que hoy denunció los traspasos millonarios que tienen lugar en Europa pese a la crisis económica y que reclamó límites para asegurar la sostenibilidad del fútbol europeo. Entre los socialistas que han firmado esta iniciativa se encuentra el gallego Antolín Sánchez Presedo. Han enviado una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea en la que trasladan su preocupación por los crecientes desequilibrios entre el mercado futbolístico y la economía real. Es cierto, como decías tú, Manuel, por lo poco que yo sé, que España es una excepción y que hay mercados que están perfectamente regulados, como es el caso del alemán, en el que los clubes no deben un duro a Hacienda y que no se pagan estas barbaridades por los fichajes de sus futbolistas. Hoy ha habido una noticia o una propuesta llamativa. Partía de una universidad, la Universidad de Granada. Su rectora recurría a una fórmula para tratar de ayudar a los estudiantes que tienen más problemas. Parece que ya no vale que la administración, que la cosa pública proteja a los que parten de una situación más desfavorecida, sino que se puede apadrinar a un estudiante. La Universidad de Málaga busca padrinos para ayudar a estudiantes sin recursos. Queremos colaborar en el apadrinamiento. Es la última y desesperada llamada de la rectora de Málaga para que la crisis no se lleve por delante el futuro de sus alumnos. Estaría genial, ojalá. Está bien, una ayuda para los estudiantes, obviamente. La subida de las tasas, la bajada de las becas y el eterno paro han puesto a 30.000 jóvenes al borde de la expulsión. Más de 1.000 euros, sí. Muy difícil sobrellevar los gastos que supone que se matricule, que curse los estudios. Cada vez son más las aportaciones de empresas o particulares. Es el caso de una persona anónima de Alcoy, Alicante. Entregó 10.000 euros a la Politécnica de Valencia para que 11 jóvenes pudieran seguir estudiando. Requisito: que hubiera un rendimiento mínimo para que saber que ese alumno o alumna iba a aprovechar al máximo la donación que había recibido. Iniciativas anticrisis para sobrevivir en la universidad. Controvertida iniciativa la de la Universidad de Málaga, no Granada, como dije en el paso a este vídeo, que coincide con un caso particular que se conoce estos días aquí en Galicia, el de un estudiante de la Universidad de Vigo. Se llama Senén, tiene una discapacidad del 80% y acaba de perder la beca de la que disfrutaba. Pueden suponer las complicaciones que para este chaval significa estudiar. Digo que acaba de perder esa beca porque suspendió una asignatura. Hoy hemos hablado con él. A falta de unos días para iniciar el nuevo curso universitario, Senén no sabe si podrá afrontarlo económicamente. Pese a sufrir una discapacidad del 80%, este joven de Vilaboa se ha quedado sin derecho a su beca tras haber suspendido una asignatura de segundo de carrera. No entiende por qué el gobierno no aplica la discriminación positiva que le permitió estudiar hasta ahora. No ha sido diferente, ha sido una discriminación positiva hacia un colectivo de personas a los cuales yo represento porque lo sufro, que tienen unas necesidades especiales, no que son mejores ni peores, ni que se les da un trato de favor, se les da una discriminación positiva para suplir esas carencias que siempre se le ha dado. La política de rendimiento académico de Wert lo deja sin los 5.000 euros que le permitían combatir sus problemas de motricidad a través de caros reconocedores de voz con los que poder escribir. Además, la falta de transporte adaptado a la facultad le obligará a costearse por su cuenta todos los desplazamientos. El autobús allí, la parada está en pendiente, está encima de una placa, él no tiene manera de bajarse de ese bordillo. Si la administración mañana o el día que sea se hace cargo de mi situación y de la situación de muchos otros sin percibir la beca, yo por lo menos a título personal no querría recibir la beca, pero es que yo ni tengo esa ayuda por parte de la administración, ni se han puesto en contacto conmigo. Entre tanto gasto, de poco valen los 174 euros que percibe por la ley de dependencia. Las cuentas no salen en su familia y su futuro se queda en el aire. No nos da para todo, para vivir, para comer, para todo, eso no nos da. Claro, él no quiere dejar de estudiar, pero nos lo tendremos que plantear. Yo percibo una excepción de matrícula por discapacidad, que me retiran, digamos, el dinero de las asignaturas, es decir, yo lo descuento después de hacer la matrícula. Pero si la excepción de matrícula, que creo que va a ser el siguiente paso de este gobierno, se produce, supondría mi salida de la universidad, o sea, mi tarjeta roja, mi vuelta a casa, pero seguro. Las nuevas becas también pasarán por alto las operaciones que lo mantendrán alejado de los estudios a finales de este mismo año.
Bueno, el caso de Senén, del que vamos a seguir pendientes, pero quería una mini valoración de apadrina a un estudiante, Julio. Mira, yo te digo, en Estados Unidos es una cosa muy frecuente, ¿no? Y incluso aquí en Galicia también hay una fundación enormemente importante que financia la salida de los mejores estudiantes. La Barrié, estás hablando. Efectivamente. Las becas Barrié. O sea, las becas Barrié, que en su momento también las tenía Caixa Galicia, por lo menos, no sé si Caixa sí, pero es otro también. sistema, ¿no? Yo creo que es otra Ahora, cosa. la cosa sería, digamos, o sea, gente muy brillante en los estudios y que se le financia, digamos, una vez acabada aquí la carrera, hacer un máster en la Universidad. Perdona, pero de todas maneras, las becas Barrié no había condición económica previa del aspirante. Es decir, no se tenía en cuenta la situación no sé, económica. Lo que sí había, digamos, era tener un buen expediente. Ahora, buen expediente, pero tú puedes ser multimillonario. Eso, que determinadas instituciones lo tenían para hacer el máster en el extranjero, los estudios de posgrado, hay que empezar a pensar que a lo mejor también hay que repetirlo para la gente de aquí. Es decir, el que haya, digamos, fundaciones, incluso privadas, que de alguna forma tengan becas para los mejores estudiantes y que a su vez tienen problemas económicos, es decir, lo que antes estaba haciendo el Estado, que en cierta medida sea sustituido por la iniciativa privada, Manuel, como pasa en otros países, ¿no? Pues eu creo que este é un tema distinto das becas esas de excelencia. Vou ser breve. No mellor dos casos é unha estupidez, no peor dos casos é transformar as políticas públicas en beneficencia. E en ambos os dous, para mí, son absolutamente rexeitables. Carlos. Desde logo, para min é moi necesaria a entrada de diñeiro privado na Universidade Española, pero probablemente ir reformando de forma radical o sistema e digamos, acabando con monopolio público que leva un sistema de mediocridade moi claro. Non hai ninguna universidade española entre as 200 mellores do mundo, pero eu non o plantearía como un apadrinamento, sino como diversos tipos de mecenazgo, fundación de universidades privadas e crear un entorno, unha dinámica moito máis competitiva entre distintas universidades e que esas universidades privadas financiadas por grandes fortunas ou por empresas, etcétera, que tuviesen cabida, tivesen bolsas e tivesen, digamos, forma de financiar a estudantes con poucos recursos, pero que ao mesmo tempo pues, son estudantes con capacidade de ter un gran rendemento e que teñen acreditada a súa capacidade de esforzo, ¿no? Gonzalo. A ver, yo creo que este caso es algo distinto a lo del tipo de becas que planteaban sí, claro, claro, no, porque es que yo creo, vamos, estoy segura que esas becas no estaban en función de... Como tiene la Fundación Areces, claro, sí, es como la Fulbright, la Rafael del Pino, o la Fulbright, por ejemplo, son todo tipo de becas que son becas de excelencia, normalmente todas para graduados que se van al extranjero y que lo que suponen es en función de la excelencia, cubren esa idea y cubren un escenario distinto a las que cubría el Ministerio. Yo creo que el planteamiento aquí es un poco distinto, ¿no? Y nosotros hemos tenido un modelo que ha apostado tradicionalmente por el derecho a la educación pública y gratuita, que yo entiendo que las circunstancias pueden poner en dificultades, pero creo que es algo que no se puede dejar caer. Y por lo tanto, cuando alguien dice, oye, si alguien quiere dar dinero y apoyar, pues claro que a todos nos parece bien. De entrada, el primer lector, cualquier ciudadano que diga, oye, pues como decía una estudiante, ay, hombre, si alguien nos ayuda, mejor. El problema es que cuando empezamos a caer en estas cuestiones podemos acabar creyendo que para las pensiones, pues que alguien apadrine un pensionista, para el desempleado, que alguien apadrine un desempleado, para que una familia, pues que alguien apadrine los libres. Es decir, y en todo caso, además, cayendo en la idea de que sea una persona individual y no una fundación, cambia bastante el criterio, es decir, tal. Yo creo que el mayor problema que pone esto en evidencia es que el Estado tiene que tener un compromiso más claro para cubrir las becas y que todos los ciudadanos tengan un derecho a la educación con indiferencia de su nivel de renta, desde la preescolar a primaria, secundaria, hasta la etapa universitaria. Si hay dificultad de cuentas, evidentemente, pero esto tiene que ser una prioridad y no podemos caer en este tipo de retrocesos históricos que tendría la democracia. Solo una pincelada más. Las colaboraciones privadas, claro que tienen cauces, pero no tienen que existir para suplir lo que es un derecho de los ciudadanos. Es decir, si a mayores de que el Estado garantice el derecho fundamental a la educación de todos los ciudadanos, alguien puede dar más dinero para apoyar, para irse al extranjero, para hacer una estancia o un doctorado y tal, mejor. Lo privado puede colaborar, pero lo mínimo, que es el derecho a la educación pública y gratuita de todos los ciudadanos, eso lo tiene que hacer el Estado. Por favor... brevedad, brevedad. Mucha brevedad. A ver, é un modelo bello, sempre había que la institución, non Fundación Barrié, nin institucións de estilo, sempre había mecenas, aquí os míticos marqueses que daban diñeiro para que educaran os fillos. É dicir, que non é un modelo, non é algo... Aqueles míticos marqueses. É dicir, pero despois, por exemplo, hai...
hai un diputado socialista, non creo que Miguel Cortizo, que fixo unha fundación en honor da súa filla, é unha cosa que me gusta lembrar, para becar precisamente a estudiantes que non poden estudiar, non é iso non veo que ten nada de malo. En Estados Unidos, como ben dixo o profesor Sequeiros, non só os estudiantes, as cátedras están dotadas, as cátedras teñen un nome, e aquí tamén, pero moitas, é dicir, non é un fenómeno novo. O que non estou de acordo con que a educación sea un dereito, eso sí. A educación non é un derecho, non? Bueno, eso é un debate moi profundo. Porque hoy no sé por qué, pero hay una simpatía muy grande entre el... O sea, la educación no es un derecho. Porque te que decir hasta acaba de decir que la educación no es un derecho. Es un radical. A ver, espera, no, es que no puedo seguir. O sea, quiero que me espera solamente que me aclares. Que me diga o doctor Caballero hasta dónde ten que ser a educación pública, porque ten que parar en algún punto. También los doctorados, los posgrados en el extranjero, todo pagado a todo el mundo que quiera. Yo estoy de acuerdo en que donde haya capacidad y por lo tanto forma de añadir valor añadido a través de la educación en cualquier lugar, desde la India donde la educación hace salir a la gente de la pobreza, aquí, que es la fórmula de desarrollar una sociedad, donde haya, tiene que haber... Bueno, ya hablaremos, ya veo que lo traemos un día con calma. No, es que tenemos que marcharnos, que quedan 5 minutos. Y antes de nada, de irnos a ver a Uxía para que nos cuente más cosas de este jueves, quería compartir con ustedes uno de los vídeos virales aquí en Galicia de las últimas horas. Es una canción, en realidad es una versión de una canción y tiene a dos protagonistas que tienen el mismo apellido, y ese apellido es Baltar. Baltar, o fillo non es Baltar. É parecido, mas non é o mesmo. Un é blanco, outro pomar. Un listo e outro un nugallán. Un de Luintra e outro de Esbo. Deixoulle a deputación. Deixoulle o partido, deixoulle o cargo. O pai é como Kim Jong-il e o fillo é como Kim Jong-un, pero un pouco máis calvo. Baltar, o fillo non é Baltar, guardan lazo familiar. Todo o mundo sabe, viven da deputación e ali teñen o control da electricidade. Convencidísimo lordo que son a única opción. Como les digo, un auténtico éxito en las redes sociales en las últimas horas. La persona que estamos viendo quizás les recuerda a alguien porque es el cantante de La Matumba, ese grupo de Ourense que tuvo tanto éxito hace no tanto tiempo y que ha decidido hacer esta versión estupenda del Bailar Pegados de... ¿Cómo se llamaba aquel chico que cantaba Bailar Pegados, por favor? ¿Cómo? Dalma. Sergio Dalma, efectivamente, no forma parte de mi listado de preferencias musicales. Versión, como les digo, que pueden ver completa en las redes sociales, en concreto en YouTube. Nos vamos ya corriendo al plato de informativos. Uxía Rodríguez nos va a contar más cosas. Fernanda, pues aunque ha cambiado el tiempo, los incendios siguen siendo protagonistas de la actualidad. A estas horas, el de Ponte Caldelas continúa activo, aunque estabilizado. Ha arrasado ya 600 hectáreas, según el último balance. Se iniciaba anoche y en muy poco tiempo amenazaba las casas. La aldea de Barbudo tuvo que ser evacuada. El nivel de alerta 1 no se desactivó hasta las 3:30 de esta tarde. Para salvar las casas de allá nos vimos y nos deseamos. Fue muy espantoso. El tiempo ayuda un poquito, hoy sí, menos mal, pero bueno. De que no puedes hacer nada, es que no hay, a veces dices hay que escapar porque te viene la humarada hacia uno. Y al otro lado del océano siguen pendientes del gigantesco incendio originado en el Parque Nacional de Yosemite. Hoy las autoridades han comunicado que el fuego se inició en la hoguera ilegal de un cazador. Descartan así la primera hipótesis, según la cual las llamas habrían comenzado en una plantación ilegal de marihuana. El incendio, controlado ya en un 80%, lleva arrasadas casi 96.000 hectáreas.
Tienen ustedes 9,8 millones de euros. Si es así, pueden hacerse con una casa muy especial, la de los duques de Palma. La infanta Cristina e Iñaki Urdangarín han puesto a la venta su chalet de Pedralbes, el mismo que les ayudó a pagar el rey a través de un préstamo. La vivienda tiene unos 1.000 metros cuadrados construidos, 2.000 de terreno, 7 habitaciones y 10 baños, piscina privada y bodega. Esta está en una de las zonas más exclusivas de Barcelona. Lo más curioso es que la casa se publicita en una web de venta de inmuebles a ciudadanos rusos. Mala noticia para los aficionados al automovilismo. Valencia se queda sin Fórmula 1. El calendario provisional del campeonato no incluye esta conocida carrera urbana. La Generalitat ya había advertido de esta posibilidad si los organizadores no aceptaban una rebaja del canon. El año pasado, la celebración de este evento le costó a las arcas públicas 39 millones de euros. Y España no imitará a Grecia. Los supermercados de nuestro país no venderán productos caducados. El ministro Arias Cañete ha sido tajante. La normativa no lo permite y el gobierno no lo contempla. El modelo griego no se puede hacer en España y el gobierno español en este momento no tiene intención de cambiar esa legislación. Lo que cada cual haga en su esfera privada es una cosa distinta, pero no vamos a autorizar la comercialización de productos pasada la fecha de consumo preferente. Aquí terminamos hoy, Fernando. Quedamos muchísimo más tranquilos porque con los yogures ya pasó lo que pasó. En fin, Uxía, muchísimas gracias. Al filo de la medianoche ya nos vamos a ver la primera página del periódico de mañana, que abre con el siguiente titular: Santiago se especializará en vuelos internacionales y A Coruña y Vigo en nacionales. El plan de fomento para los aeropuertos gallegos se fija como objetivo revitalizarlos y alcanzar 6,2 millones de pasajeros al año. Foto de primera para Putin y Obama, que felicitan a Rajoy. El presidente de Estados Unidos manifiesta su satisfacción por la recuperación de la economía española y el de Rusia también habla de mejoras. Más titulares: una filial del Deportivo tiene un solo empleado, el hijo mayor del Endoiro. La empresa mantenía operaciones confusas con otra del grupo, según los administradores concursales. Multa de 434 euros a un escocés por romper una placa franquista en Negueira de Muñiz, titular que mañana desarrollará la Voz de Galicia en sus páginas interiores. Y un último titular: el juez rechaza imputar a Renfe, porque no estaba obligada a instalar el sistema ERTMS, el famoso sistema ERTMS. Algunos de los titulares que serán desarrollados, como decía, mañana en las páginas de La Voz, pero nos vamos ya con el off the record de resumen de la semana. Es este. Off the record. Si la pasada temporada conseguimos despertar los demonios que llevan dentro, hasta los tertulianos más tranquilos, esta temporada hemos querido volver a ser el azote de los políticos. Y antes de nuestro debut tras el estío, ya se nos veía con muchas ganas. Lo malo es que el verano ha sido largo y parece haber causado estragos en nuestros tertulianos. Hola, buenas noches. Señor presidente, buenas noches. Perdón. Perdón. A ver si bebo. Bebe un poquillo, Roberto. Pasa, nunca pasa por la ragona. No fue el único que vino bajo de forma. Fíjense si no en la cara de pánico con la que nos deleitaba Iván Puentes. La razón: un bolígrafo insumiso que se resistía a ser domado. Un despegue digno de Cabo Cañaveral. Non contra o PP ou PSOE, senón exixindo unhas medidas de infraestructura, entón podemos marchamos do Parlamento. Si nuestros bolígrafos son rebeldes, imagínense nuestros tertulianos. Si en este país, por esas cosas, tuviera que dimitir la clase política, no tendríamos clase política, lo cual, por cierto, sería un gran avance porque así procederíamos a renovar. Te veo un poco ácrata hoy, ¿eh? Esta temporada está claro que vienen dispuestos a dar guerra.
En fin, así empezamos la temporada, esperamos acabarla también como la pasada. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Ya entendemos más cosas de la economía que antes de empezar el programa de hoy no sabíamos. En mesmo falamos de fútbol y economía que ven sendo mesmo. Graciñas. Regresamos el próximo lunes con una entrevista a José Luis Cuerda. Sean felices.